En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la Ley 172.13 sobre protección de datos personales de República Dominicana. Producto del gran crecimiento y la adopción de la tecnología en los tiempos actuales, la gran cantidad de datos que se procesa y se maneja en los medios digitales, se ha generado la necesidad de crear legislaciones que protejan estos datos personales. En ese sentido, se ha creado la ley 172.13, así como existen otras leyes a nivel mundial, como por ejemplo la ley europea, que es el Reglamento General de Protección de Datos de Europa, el famoso GDPR. Esta ley es conocida por ser la más restrictiva de todas, la más completa, la más robusta y que ha sido modelo a seguir para la elaboración de otras leyes, como la misma de República Dominicana. Aparte de esta, también tenemos la Ley Orgánica 3/2018, que es española. Esta es una adopción del GDPR a la legislación española. También tenemos la Ley 1581 del 2012. Esta es de Colombia, la cual regula la protección de datos personales y crea la figura del Abeis Data. Exige autorización previa para cualquier tratamiento que se le vaya a hacer y establece controles de autoridad sobre los datos. Tenemos la ley 29733 de Perú, que es la ley de protección de datos personales. Este incluye principios similares al GDPR, como consentimiento, calidad de la información, proporcionalidad de los datos que se almacenan y seguridad. También tenemos la de México, Ley Federal de Protección de Datos Personales, la de Chile, la 19628, Argentina, Uruguay, entre otras. Así como la de Estados Unidos, que en este caso tenemos el IPA, que son leyes, regulaciones relacionadas a los datos de salud de las personas, o el GLBA, que está relacionada a los datos financieros. Entonces, sobre el objetivo y el propósito de esta ley, ella tiene por objetivo principal proteger de manera integral los datos personales que son recogidos en archivos, registros públicos, bases de datos u otros medios. Busca salvaguardar los derechos fundamentales de los individuos, protegiendo su intimidad y el honor de cada una de las personas. También regula las sociedades de información crediticia, como los bancos que manejan información financiera de las personas. En cuanto al ámbito de aplicación de la ley, aplica tanto para el sector público como para el privado, sobre cualquier tratamiento que se vaya a realizar sobre los datos personales. Es de orden público y se aplica en todo el territorio de la República Dominicana, es decir, su alcance es de todo el país. No aplica en ciertos casos, como por ejemplo, archivos que son mantenidos por personas físicas para uso exclusivo de esa persona. Tampoco para organismos del Estado de inteligencia que necesitan estos datos para cumplir su función. Tampoco cubre datos de personas jurídicas cuando se trata de ciertas informaciones de carácter profesional. Principios fundamentales de la ley. Estos son algunos de sus principios. Vamos a verlo de manera resumida. Licitud, que guarda relación a que los datos solo pueden usarse para fines legales y su uso debe ser detallado, o sea, el objetivo de su uso debe ser explícito. La calidad, que hace relación a que los datos deben de ser ciertos, deben de ser precisos, adecuados, pertinentes, exactos, actualizados, es decir, deben de estar al día. Derechos de información, cuando se recojan datos, se debe de informar al titular, que es en el caso de las páginas web,
que sale un mensaje de notificación informando sobre los datos que son recogidos y algunos detalles sobre su tratamiento. Entonces, información sobre quién recoge estos datos, para que se utilizarán, posibles destinatarios, consecuencias, derechos, entre otros aspectos que deben de ser detallados. La seguridad se debe de garantizar protección a la confidencialidad de estos datos. Es decir, se deben de implementar los controles necesarios para que estos datos estén protegidos contra acceso no autorizado o el nivel de riesgo relacionado a ataques para obtener estos datos sea mínimo, sea un riesgo bajo. El consentimiento, que trata sobre lo que autoriza el usuario a que sea realizado con esos datos. Debe de existir un consentimiento libre, expreso, informado. Lealtad: no se puede recolectar datos por medios fraudulentos o engañosos que busquen aprovecharse de la información que provean los usuarios. Su finalidad guarda relación a que los datos solamente deben de ser recopilados para los fines que fueron informados, fines explícitos, legítimos, y no pueden utilizarse para otro ámbito fuera del que se obtuvo el consentimiento del usuario. Entonces, en cuanto a los derechos de las personas, que también esto lo trata la ley, esta reconoce varios derechos para las personas que son dueños de estos datos que serán tratados o gestionados de acuerdo al ámbito de esta ley. Derecho de acceso: tenemos el derecho de saber qué datos son almacenados, en qué base de datos y quién los tiene. El derecho de rectificación, de corregir: tenemos el derecho a que corrijan algún dato errado, que lo actualicen, en caso de ser necesario que se puedan rectificar informaciones incorrectas. Derechos de cancelación: pedir que se eliminen los datos cuando ya no son pertinentes o cuando su tratamiento no es legal. Derecho de oposición: tenemos el derecho a oponernos cuando a los datos se le vaya a dar un tratamiento, los cuales no estamos de acuerdo. Bien. Tratamiento especial de datos sensibles. Por otro lado, tenemos que esta ley define datos sensibles, por ejemplo, opiniones políticas, afiliación sindical, datos sobre salud, sobre la vida sexual, sobre convicciones religiosas, entre otros relacionados. Para estos datos sensibles se requiere un mayor nivel de protección y también el consentimiento expreso que comentamos anteriormente. Sobre las transferencias internacionales, esta ley también contempla que solo se pueden hacer estas transferencias bajo condiciones específicas, con el conocimiento y consentimiento del dueño de los datos. En cuanto a las obligaciones, que también la contempla la ley, de los responsables del tratamiento, las entidades que manejan datos, ya sean entidades públicas o entidades privadas, deben definir claramente sus propósitos, medios y quienes tienen acceso a la información. Implementar medidas de seguridad para protegerlo de acceso no autorizado o de posibles robos de información. En caso de entidades públicas, si quieren crear, modificar o eliminar bancos de datos, deben hacerlo con transparencia, informándolo al usuario, indicando la finalidad, estructura, destinatarios y medidas de seguridad que implementan. Se exige que se indique qué unidad u órgano permite a los titulares ejercer su derecho, ya sea de acceso, rectificación, cancelación u oposición, tal como hablamos anteriormente sobre el derecho de los usuarios. Responsabilidades
y sanciones sobre este ámbito. En la ley existen sanciones administrativas para quienes infrinjan la ley, especialmente para sociedades de información crediticia. Hay también penalidades como para la violación de la ley, que pueden incluir prisión de 6 meses a 2 años. Pueden incluir multas de 100 a 150 salarios mínimos. Si es violada alguna de las directrices incluidas en la ley, como por ejemplo que no esté correctamente protegida en base a los riesgos existentes, o que se divulgue indebidamente la información. También si se le da un tratamiento diferente al que fue consentido. También incluye obligaciones de compensar a las personas que se vean afectadas por el incumplimiento de esta ley y la violación de sus derechos. Disposiciones especiales que tenemos en la ley para los datos relacionados con infracciones penales, solo pueden tratarse si hay apertura a un juicio según la ley. Si es solicitada por un juez, entonces hay condiciones especiales para un tratamiento diferente a lo consentido por el dueño de los datos. Para datos de salud, se permite su tratamiento para diagnóstico, asistencia médica, gestión de servicios sanitarios, pero con obligaciones de secreto profesional. Es decir, se debe de guardar la confidencialidad de la información. Para menores de edad, su tratamiento de los datos se regula también por otras leyes, como el Código para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Es decir, para este ámbito de los menores de edad, hay otras leyes que buscan salvaguardar la integridad de los derechos de estos individuos. En cuanto a las transferencias y conexiones entre instituciones públicas, la administración pública puede compartir datos entre diferentes instituciones, solo para los fines que guardan relación con las funciones de cada institución. Sobre el contexto constitucional y derechos fundamentales, esta ley está alineada con la Constitución Dominicana, en particular con el derecho a la intimidad y al honor, que es el artículo 44 de nuestra Constitución. También considera tratados internacionales de derechos humanos como fundamento para la protección de datos. Ahora bien, leyes como esta sobre protección de datos, ¿cómo se puede traducir a nivel de controles de seguridad? Bueno, con el uso de mecanismos como la encriptación de los datos, control de acceso, privilegios mínimos, el principio de privilegios mínimos, segregación de funciones, los respaldos de los datos para proteger la disponibilidad, es decir, la realización de backup, la réplica de la información, controles de anti-malware, IDS, IPS, para proteger los sistemas y las bases de datos donde están alojados esos datos, firewall, implementación de cortafuegos que protejan la red y bloqueen intrusos o intentos de intrusión, controles administrativos, es decir, políticas, procedimientos institucionales que rijan, que regulen, que normen el tratamiento de la información a nivel institucional, cada empresa, para el uso de los usuarios, la clasificación de la información, de manera que se pueda clasificar cuáles son los datos sensibles, los datos que deben de ser confidenciales, los que son de carácter público o los que son de carácter internos administrativos, para
lograr así, luego de la clasificación, una debida protección de los mismos. Y listo. Bueno, muchas gracias.